Entonces sí, Pues justamente eso es lo que tienes que decir en la reunión, porque la listo, claro. presentación del diagnóstico no es hoy, es mañana por la mañana. Ah, listo, perfecto. Muy bien, muy, muy bien. Entonces, justo este es el momento de decirles que qué chévere que contesten el formulario dentro de esta semana, pues que es como, Claro, claro, no, yo los invito, claro que sí, por supuesto. ese es el momento. No estaban escribiendo por un solo grupo, que es el grupo, el chat de WhatsApp, donde tenemos a los participantes, no tenían el link. Y eso que se los hemos mandado por listas de distribución, por correo electrónico, en fin, pero ustedes saben No, eso en este que eso se volate. puede perder, entonces lo acabamos de enviar, así que seguro en este momento empieza a Bien, llegar bien, más bien, bien. gente. Sí, igual les Vale. hacemos la invitación. Márgara, ¿quién es MK? MK. Mark Krupansky, por favor, déjalo entrar, No, que no, él es no. Open ¿Sabes Society. qué? Creo que se metió al otro link. Para que le avises. Dice Mark se acaba de unir a la conferencia inaugural, pero no sé por qué. Ok, ya le aviso a Mark Listo. que es el otro link. Ah, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ah, sí, sí, ya. Olá. Hola. Lo lograste, Mark. Estabas entrando otra vez a la conferencia inaugural. Márgara, si puedes, envíale el link a la Sosita, que parece que tampoco ha Ya llegado. llegó. Silvi ya está aquí. Sí, listo. Ok. Silvi, antes de empezar, te quiero contar que estuvimos pensando con Kenia, nuestra traductora, y con nuestro anfitrión, cómo vamos a hacer el tema de la traducción de esta actividad y cómo vamos a hacer tantos y no sabemos en qué idioma, cuál va a ser el idioma original en el que cada uno se va a expresar. Entonces lo que pensamos es no poner canales de audio de traducción, sino que quien quiera intervenir hable en el idioma que sea y vamos metiendo ya sea el portugués a través de Kenia o el inglés a través tuyo, ¿te parece? Sí, Okay. perfecto. Pregúntale que si se puede pagar en tarjeta o en... Perdón, sí. Entonces esperamos un poquito más a que entren más personas o iniciamos. Yo creo que deberíamos esperar un poco, ¿cierto? Porque las organizaciones solamente tenemos a Casa del Centro, CEPAT y pues Open.
Ok, Pues los que estamos, ¿no es cierto? Porque pues yo también creo firmemente en que pues es el tiempo de todos el que está aquí, ¿no? Involucrado. Entonces, pues yo creo que estaría bien si empezamos la idea de esta reunión de catarsis, como lo dice un poco, como su nombre o subtítulo lo indica, es que cada uno de nosotros haga catarsis sobre las situaciones o la situación actual eh, que se está viviendo en cada uno de los territorios en relación a lo que nos convoca hoy, que es la, la reducción de, perdón, la reducción de daños y todo el tema de derecho a la ciudad. Entonces, pues este es un espacio abierto para reconocernos y para también pues crear como un diagnóstico inicial, crear como un diagnóstico inicial de lo que estamos viviendo en cada uno de los territorios. Entonces yo no sé si empezamos, Marce, un poco contando la situación actual, lo que está pasando en Bogotá, un poco, y cómo se ha recrudecido desde pues, o por lo menos cómo se ha recrudecido con la pandemia y qué intersecciones valdría la pena mencionar en este momento. También tomando como punto de partida pues, la conferencia que acabamos de tener con Carl y con Raquel. Y ahí vamos abriendo la charla y pues invitamos obviamente a Patricia y a María Elena también a que nos cuenten un poco pues cómo es la situación en sus propios territorios y esperamos a ver si de repente en la medida que vamos avanzando vamos contando también con más participantes. ¿Te parece, Marce? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Nos conocemos con la mayoría de quienes están acá. Estamos muy contentas la mayoría somos mujeres, estamos muy contentas de poder volvernos a encontrar, así sea de esta manera virtual, que es horrenda, pero bueno, también trae otras posibilidades. Em, bueno, a ver, les cuento un poco sobre lo que se habló hoy, pero también sobre lo que está pasando en Bogotá, eh, porque sería interesante que en el resto de Colombia, si después se conectan nuestros amigos de Viviendo, etcétera, pues nos puedan contar. Les cuento pues que la situación acá, pues evidentemente como en todas partes, se ha complicado con el tema de la pandemia, sobre todo en lo relacionado con violencia policial. Desde que empezaron las medidas restrictivas, pues la policía ha sido quien ha estado a cargo de hacer cumplir las medidas y pues eso ha resultado pues en unos niveles de abuso importantes. Tenemos una fecha de quiebre en esta ciudad que es el 9 de septiembre. Ya les cuento por qué, pero previo al 9 de septiembre tuvimos en Bogotá, digamos, registrados individualizados de cifras oficiales de este año. Las organizaciones tienen otras, pero digamos no varía tanto. Pero en cifras oficiales hay 144 casos de abuso policial, incluidos homicidios, abusos sexuales, malos procedimientos, etcétera, etcétera. Golpes, bueno, por supuesto, y demás. Y el 9 hacemos un quiebre porque a raíz del uno de los asesinatos que sucedieron, pues hubo una movilización en Bogotá, hubo una organización de la gente a quemar lo que nosotros llamamos acá los CAIs, que son como unas pequeñas estaciones de policía que están en los barrios. Y justamente los CAIs que se quemaron fueron aquellos CAIs donde había habido ya unos casos registrados de abuso policial específicos. Y en el marco de esas movilizaciones, la policía comienza a disparar de manera indiscriminada. Hay varios videos que lo documentan, a golpear a las personas de manera indiscriminada. Y el resultado son el asesinato de 9 personas en Bogotá y 3 más en Soacha,
que es un municipio aledaño a Bogotá. Incluso antes del 9 de septiembre, pero eso es una denuncia, digamos, de hace poco. Hay una denuncia de un municipio aledaño a Bogotá, al sur de Bogotá, que es un municipio, digamos, con problemas sociales bastante marcados y que hace parte como de la zona metropolitana. Tuvimos 20 jóvenes encerrados en una estación de policía, quemados por la policía, y 9 fueron asesinados por las quemaduras. Parece que los dictámenes medicina legal, que es pues la entidad encargada de todo el tema forense, es que había gasolina en sus cuerpos. Digamos, no se han esclarecido, la mayoría de los hechos no se han esclarecido ni para Soacha ni para Bogotá. Tenemos una situación bastante compleja en unas zonas de Bogotá muy marcadas, digamos, la violencia ha sido ejercida, y era un poco lo que hablaba hoy Carl Hart, que la violencia es ejercida hacia quienes son incómodos políticamente, para quienes son los que llamaba Raquel, invisibilizados por los gobernantes, para quienes son invisibilizados por esas políticas de planeación urbana. Y nosotros podemos cruzar un tipo de personas y territorios. Entonces, ¿en cuáles territorios? En los territorios, digamos, con unas necesidades importantes en términos de espacio público, de educación, sociales. Y el tipo de personas, en su mayoría, son jóvenes, hombres, entre los 15 años y los 28. Es decir, el joven que por lo general hace parte de los más estigmatizados en temas de consumo y los más estigmatizados en temas de mercados ilegales. Por lo general son quienes entran en mercados ilegales, y ustedes leen también libros como los de justicia sobre sobredosis carcelaria. Ese es el perfil de las personas que hay en las cárceles de Colombia relacionadas con temas de, digamos, con delitos relacionados con drogas. Por supuesto, en los casos de mujeres, la gran mayoría son abusos sexuales de varios tipos, desde accesos carnales violentos, es decir, violaciones a menores de edad, hay 2 menores de edad en los CAIs y por policías, hasta pues abusos sexuales que incluyen tocamientos, acosos, meter en una patrulla mujeres, etcétera, etcétera. También hay un direccionamiento, no solamente en las zonas, digamos, más pobres, sino en el centro, justamente en los lugares como donde se dio la intervención en el Bronx, hacia trabajadoras sexuales y en barrios, digamos, donde pues hay temas de tráfico, hay temas de trabajo sexual, pero que son lugares, digamos, muy apetecidos por temas, y aquí estoy dando como los elementos que nos han dado los dos, muy apetecidos por temas relacionados con esas temas de renovación urbana de los que nos hablaba hoy Raquel. Y todo esto atravesado por algo que se llama las alertas tempranas. Acá hay una entidad de la nación que se llama la Defensoría del Pueblo, que hace varias cosas relacionadas con derechos humanos. Una de ellas es, crea unas alertas sobre, en unos lugares que dado su contexto específico, puedan presentar unas violaciones de derechos humanos. Todos estos territorios donde ha habido casos graves de violación de derechos humanos tiene alertas tempranas, es decir, ya se había alertado de posibles violaciones de diferentes grupos de derechos humanos. Y estos territorios centrales donde hay trabajadoras sexuales, donde hay, digamos, tráfico de armas, todo esto, como en la zona de Santa Fe, la llamamos en Los Mártires, tenía también unas alertas tempranas relacionadas con temas de abuso policial. Muy complicado, pues obviamente los temas de desarrollo comunitario, de trabajo comunitario, por los temas de la pandemia. Entonces, muchos de estos trabajos de tejido social con jóvenes, con personas que, digamos, habitantes de calle, ha sido muy complejo. Algunas organizaciones lo han llevado a cabo, pero ha sido muy complejo. Ya ahorita se han
se han vuelto más laxas las medidas, ya podemos salir, ya pues llevamos el tapabocas y etcétera, pero pues ya no hay tanto control, pero de todas maneras la policía sigue teniendo como unas facultades extraordinarias, lo que ha dificultado el trabajo de muchas personas. Eso como para dar unos elementos sobre lo que está sucediendo en este momento, que es como los problemas que hemos venido hablando frente a exclusión social, frente a injusticia social, las dificultades de trabajo en territorio, las dificultades que presentan las organizaciones, añadido pues a una pandemia que nos ha dificultado los temas, pero que adicionalmente le ha dado un poder extraordinario a la policía y que nos ha dificultado el trabajo, no en términos, digamos, operativos, no solamente, y la vida más difícil a quienes ya la tienen difícil, sino también en términos pues de tener un actor que se creció, que es un actor de fuerte de represión, de violación de derechos, que es la policía. En este momento en Colombia se ha movido muchísimo en la agenda pública el tema de la reforma de la policía, se está dando una gran discusión frente a eso. No se ve, digamos, muchas posibilidades en el Congreso, pero digamos la situación ha sido tan complicada y tan evidente que pues que no se ha podido no hablar de estas discusiones. No sé si ya con esos elementos podríamos continuar con alguien más. Sí, Marce, yo creo que ahí se traza un panorama muy interesante de lo que está pasando en, en Bogotá. Y entonces me gustaría invitar a Patricia a que aportara un poco hiciera el ejercicio también en su territorio, como ayudándonos a construir este mapa de situación actual. No sé si estás de acuerdo, Pati. Sí, gracias. Gracias. Bueno, también me gustaría escuchar lo que está pasando por otras partes de México porque la narrativa ahora, a partir de otra vez esta nueva ola de COVID, es de mostrarse las autoridades como bien defensoras de los derechos humanos, como diciendo que ellos no van a ser coercitivos con las medidas de salud pública. Inclusive estaba revisando un artículo del periódico Ahora en donde enfocan toda la información en la salud del gobernador y de los funcionarios, diciendo que de nuevo otra vez dan positivos al COVID y que se están recuperando. Y esa fue la misma narrativa que la hicieron en la primera ola de la pandemia. Pero están, y digo, y a mí me gustaría escuchar también lo que está pasando en otra frontera, porque se han enfocado en la economía y se han enfocado en como primero, el 2 de diciembre hubo un boletín de salud pública en donde Tijuana ni siquiera aparecía como los municipios afectados por el COVID. En 3 días cambian y dicen que están en semáforo rojo. Entonces, es como una narrativa como en donde están queriendo mandar el mensaje a la población de que no está, o sea, no estaba tan mal y de que la economía se tiene que continuar, pero al mismo tiempo, o sea, no están diciendo lo que está pasando en las calles. Entonces es algo más truculento aquí porque, bueno, yo escucho a Marcela que dice la movilización en Colombia, en Bogotá, es así como directa contra los abusos policíacos, pero aquí es como todo disfrazado. ¿Todo disfrazado en qué sentido? En Patricia? mostrarse las autoridades como ellos tienen los medios, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo algo que no están hablando de la población de calle. Casi cuando hablan de la población de calle es como son los culpables de los que no se cuidan, o sea, los usuarios de sustancias, los que causan los crímenes, o sea, la criminalización. Pero por otro lado, en los medios, o sea, por ejemplo, enfocan, lo más importante es decir que el gobernador se está recuperando, que hay otro funcionario de Secretaría de
Economía y Turismo, y la secretaria de Infraestructura de Desarrollo Urbano Territorial también se recupera de COVID, como headlines, pues, como titulares entonces, creo que es muy truculento esto, porque siempre es como ellos son los buenos, que tenemos que preocuparnos por ellos, pero no se habla de lo que sucede con los que no tienen voz, pues. Es a lo que me refiero. ¿Y qué nos puedes contar tú de la situación real de esta población que no tiene voz Pues, en este territorio de frontera? Muy interesante. Pues, mira, pues la situación real es que los servicios ya eran como casi nulos en las calles, que el único hospital público se transformó en un hospital COVID, entonces todas las necesidades de las personas que estaban enfermas quedaban a manos de las organizaciones no gubernamentales, cuyas también no tienen suficientes recursos ni nada. Tijuana casi siempre, o sea, se basa en las organizaciones no gubernamentales y, o sea, en las organizaciones que dan servicios como es las iglesias de caridad, no tanto de justicia. Entonces se ha limitado más estos servicios también porque hubo restricciones en la frontera. Entonces mucha de la gente que llegaba a Tijuana a dar servicios pues tuvo que dejar de llegar hasta allá. Nosotros mismos, con la clínica, pues la mayoría de nuestros voluntarios o la gente que nos apoyaba, pues eran en su mayoría gente que venía de Estados Unidos. O sea, y hubo restricciones en la que se cerró la frontera para las personas que no fueran ciudadanos estadounidenses o que no tuvieran en las escuelas se prohibió pues que llegaran hasta Tijuana, entonces hizo que se limitara más los servicios para población de calle. Nosotros estamos saliendo una vez al mes y tratamos de llevar ahora sí que materiales de mitigación del daño como cubrebocas, sanitizantes, jeringas limpias, todo eso, pero pues eso no es, o sea, todo lo que necesita la población necesita atención y cuando enferma necesita saber que pueden llegar, entonces se limitó todavía más los servicios, el acceso a los servicios y bueno, las personas que trabajan en esto también, pues, o sea, han estado expuestos también a COVID y no hay suficientes medidas de prevención, ¿no? Que sean universales, o sea, para ellos tampoco, para los habitantes de calle. ¿Y tú percibes que se ha incrementado la población de habitantes de calle durante la pandemia? Sí, así es, o sea, por ejemplo, al principio empezaron la policía a hacer operativos en los que se los llevaban a centros de rehabilitación. Inclusive hubo el esfuerzo de abrir lo que llamaban un hotel para usuarios, o sea, pero pues como siempre el gobierno también limitó y quitó a las organizaciones no gubernamentales recursos, entonces pues todo se hizo más precario y pues de momento se pueden hacer intervenciones que luego tienen que dejar porque no hay como la voluntad política ni este esfuerzo sustentable para estar atendiendo a estas poblaciones. Muchas gracias, Patis. Si tenemos a alguien más de México, María Elena, creo, ¿no? Para complementar desde otra parte de México, me parece sería muy interesante. Sí, pues bueno, es de otra parte de México, entre Tijuana y Ciudad Juárez, hay de 10 a 12 horas por una carretera muy mala, así que, pero sí estamos en la frontera norte. Y lo que Patricia dice en relación a la situación, a las posturas gubernamentales, a las restricciones de movilidad hacia Estados Unidos,
y que mucha de la economía de las organizaciones tiene que ver con Estados Unidos y del voluntariado que vienen a México, pues es exactamente la misma circunstancia. Yo podría agregar al contexto fronterizo que ya planteó una dificultad muy grande. En México las jeringas que se venden son las jeringas rateras que las personas que consumen drogas no las aceptan mucho. Y si antes nos era difícil traer equipo adecuado de reducción de daños a este lado, ahora se vuelve aún mucho más complicado y, y muy caótico la situación, esta situación de restricción de ir al paso. Nosotros nada más cruzábamos y ya estábamos en el paso, hacíamos 40 minutos más y ya estábamos en las cruces, y había como una relación de trabajo muy fuerte que ahora ha desaparecido. Patricia lo dijo en términos bonitos, yo no soy tan bonita como ella, pero lo que ha pasado por acá es que antes morían en la calle por sobredosis, las heridas, los abscesos, o alguna situación asociada al uso problemático, pues las personas teníamos que contar hasta mentiras cuando llamábamos a una ambulancia. Pero ahora es prácticamente imposible que acudan a atender un servicio de salud en calle. Es bien caótico, bien difícil. Estamos, El Paso, Texas, que es la ciudad cruzando aquí Juárez, pues es uno de los epicentros de COVID-19 para Estados Unidos. Y para Juárez, pues es uno de los problemas muy importantes. Estamos en rojo, semáforo rojo, y luego nos bajan a anaranjado rojo, solamente por las cuestiones de abrir la economía y ese tipo de cosas. Y realmente hay muy pocas acciones gubernamentales para llegar a las personas. Por ejemplo, están proveyendo despensas para las personas de escasos recursos, pero les tenemos que mandar una solicitud. Por ejemplo, como organización puedo mandar una solicitud y puedo mandar los datos de las personas usuarias de nuestro servicio, pero las personas usuarias de nuestro servicio no tienen casa, muchos de ellos, y no tienen un teléfono celular donde les llamen y donde les vayan a proveer esos beneficios que la ciudad le ofrece. Entonces, dicen, los beneficios son para todos, pero para todas las personas, o no necesariamente. Los vemos más enfermos. El tema de los abscesos, las heridas y la calidad de salud de las personas está muy complicado, muy complicado. Antes habíamos visto abscesos así grandes, aparatosos, algunos con gusanos incluso por las heridas de la inyección. Sin embargo, ahora los estamos viendo más seguido. Una de las cosas que a mí me tiene impresionada es el nivel de frustración y violencia que manejan las personas usuarias de nuestros servicios. Nosotros tenemos unos baños donde ellos pueden ir a bañarse, les damos comida al menos 2 días a la semana, reciben consulta médica, asesoría psicológica y de pares, y me impresiona mucho cómo ellos, que siempre han sido personas muy agradecidas con el servicio, ahora están muy al borde de las reacciones violentas. Hemos tenido que tocar el botón de pánico para que venga la policía, porque se pelean entre ellos dentro de nuestras oficinas y discuten,
acá decimos nos rayan la madre o nos dicen palabras ofensivas porque definitivamente ellos están en una situación de mucho estrés. Definitivamente la mayoría de las personas con las que trabajamos consiguen dinero limpiando parabrisas, lavando carros, haciendo cosas en la calle, pero ahora les es más difícil conseguir dinero y el consumo de drogas, pues es heroína, siguen consumiendo heroína, consumen crack, cristal, alcohol del más chafa que hay, y entonces esa mezcolanza de sustancias de las que están consumiendo hacen que sea más difícil el abordaje y la atención a las personas. Creo que estamos ante un reto muy importante porque las personas están con menos acceso a servicios y con más necesidad de los servicios. Entonces, pues por ahí abriendo discusión, y fíjense qué bueno catarsis, yo dije, ¿qué voy a decir? Y de repente me puse a decir, porque sí es algo de catarsis. Gracias. Pero yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que el umbral de acceso a servicios se ha incrementado, se ha subido durante la pandemia? O sea, no solo por lo que decías de que les van a dar las despensas y requieres de un documento, o sea, umbrales de acceso a servicios que habían bajado para los habitantes de calle o personas en situación de habitabilidad en calle, alta habitabilidad en calle. ¿Tú crees que se ha incrementado ese umbral y que ahora cada vez tienen menor acceso por la pandemia? Definitivamente, porque en México, y Alfonso también no me dejará mentir, en México los servicios sociales que ofrece el gobierno no tienen acceso a las personas que usan drogas. Es caótico, bien difícil. Y entonces, ahora que las personas que consumen drogas, como toda la ciudadanía, necesitan más apoyo de los programas de gobierno, menos posibilidades tienen. Pero es algo que ya antes se venía dando y que ahora lo podemos decir, que estamos así como en la situación, porque sí buscamos que tengan servicios, sí buscamos que resuelvan algunas cosas de vivienda, de alimentación, por ejemplo, de higiene. Pusimos unas estaciones de lavado de manos y que se podían dar, yo digo subaquerazos, las axilas, los pies y la cara, las manos. Pero ahora con este frío que tenemos, Ciudad Juárez es una ciudad que tenemos 1 grado o -1, -2 y la sensación térmica porque estamos en el desierto y sin edificios altos y con vientos, la sensación térmica es todavía más frío y eso es algo que para las personas que viven en la calle, que para las personas que tienen estas afectaciones, pues está más complicado. Sí. Muchas gracias, María Elena. Entonces yo quisiera terminar la ronda con Alfonso, ¿no? Ya que lo mencionaste, ¿no? A ver si Alfonso nos puede, o no sé si alguien más, yo lo decía un poco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voy a intentar abrir la cámara. Hola, ¿qué tal? Alfonso desde Tijuana, México. Hola, Alfonso. Saludo a todas y todos. Y justo desde la mañana estaba al pendiente y me gustó mucho como la apertura de este segundo encuentro de Derecho a la Ciudad. Desafortunadamente no es presencial, ¿verdad? Pero que se siente diferente, pero en esta ocasión creo que la participación de Carl y de, ¿recuerda la otra persona? Raquel. Perdón? Raquel fue, y junto con Marcela fue creo que genial. O sea, creo que nos pusieron sobre la mesa
muchos puntos que probablemente se nos olvidan, ¿no? O sea, cuando nos inclinamos a trabajar sobre una línea en específico, en este caso nosotros que estamos en Tijuana, ¿no? Que gran parte de la población que atendemos es justamente eso, ofrecer servicios de salud, el acceso a jeringas, ¿no? El acceso a una consulta gratuita, el acceso a pruebas rápidas de VIH, el acceso a una clínica de curación de heridas y abscesos, pero como lo mencionan, ¿no? No solo es el tema de la salud, sino es el tema de la vivienda, el tema de empleo, etcétera. Entonces creo que, bueno, específicamente en Tijuana sí estamos viendo mucha población como más crítico, abonando lo que decía Patti, más crítica la situación justo por el tema del COVID, ¿no? Parece que todos se han enfocado en COVID y que como me dice la población, o sea, el COVID para ellos llegó a ser solamente una enfermedad más de tantas que ya venían acarreando, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo le dicen a ellos que se aíslen, ¿no? O sea, afortunadamente uno tiene una casa donde aislarse, justamente en este proceso me encuentro, ¿no? De aislamiento y decir, bueno, pues quédate en casa, ¿no? Y afortunadamente tengo un hogar, pero pues esta población, ¿cómo los aíslas, no? O sea, ¿dónde les dices que se vayan? Entonces, en ese sentido, COVID llegó a ser una enfermedad más, ¿no? Aparte de la sobredosis, aparte de la falta de acceso a comida, salud, etcétera. Entonces, sí, en Tijuana estamos viendo, como comentaba Patricia, un gobierno enfocado en la importancia hacia el sector turístico y en esa línea la presencia de personas que están en calle parece que suele ser también cada vez más conflictivo, ¿no? O sea, tratan de hacer una limpia social, ya lo vimos desde Bogotá, ¿no? Lo que decían sobre el caso del Bronx, ahora en Tijuana, pues el caso de la canalización, del bordo, antes por lo menos ahí les permitían concentrarse en esa área y ahora vemos que hay una limpia, un esfuerzo muy fuerte por evitar que haya personas en condición de calle, ¿no? Y por evitar que la condición o estéticamente se vea bonito para que el sector turístico pues se atreva a venir a Tijuana, ¿no? Pero recuérdanos un poco lo de la canalización eh, para quienes no estuvieron en el otro encuentro o un poco quienes no estén al tanto de eso que mencionas, también un poco para el ejercicio que estamos haciendo de sistematización de estos contenidos. Claro, bueno, la canalización del río Tijuana es conocida como el Bordo acá y es una especie, es un canal, no recuerdo la cantidad de kilómetros que abarca, pero la mayor parte de esa canalización, la gente que habita en calle, ¿no? Que tienen consumo de sustancias, deportados, personas que están en proceso de movilidad, que vienen de Centroamérica, que tratan de ir a Estados Unidos, muchas de estas poblaciones se concentran dentro de ese canal. Es un canal que está pegado justamente a la frontera con Estados Unidos. O sea, hablamos de que está San Diego, ¿no? Y luego está el canal, luego está prácticamente Tijuana, la zona norte, la zona de tolerancia, y justamente ahí se encuentra la organización en la que trabajo, se llama Prueba en Casa, ¿no? Bueno, en el canal, en el 2013, creo que un censo que hubo, había entre 700 y 1000 personas. Ha habido varios estudios donde ha habido gran cantidad de cifras, ¿no? Pero digamos que lo interesante acá es que constantemente hay una dinámica muy fuerte, ¿no? O sea, el canal, despojan a la gente, la mandan a centros de rehabilitación, posteriormente la gente vuelve a salir de 6, 7 meses, vuelve a la canalización, pues porque no hay otro lugar donde se puedan ir, ¿no? Entonces, esa es como la dinámica dentro del canal. Cada vez lo que están haciendo es que, bueno, salen de los centros, ahora que se los están llevando, y justamente regresan, pero regresan a un área más lejos, o sea, o habitar en barrios más peligrosos, lugares de punto de consumo y venta, y eso ha hecho que para las organizaciones que trabajamos el tema de la comunidad y que salimos a ofrecer servicios sea más complejo las intervenciones, ¿no? Porque a veces tenemos que ir a meternos prácticamente hasta puntos de venta y consumo de sustancias, ¿no? Para poder alcanzar a la población. La gente no quiere salir, tiene miedo, ¿no? De salir porque la policía está ahí súper constante, ¿no?
Y no solo es la detención, pues son los abusos, son los golpes, etcétera. Entonces, así prácticamente está el tema de la dinámica en Tijuana, ¿no? Justamente como lo comentaba Patricia, o sea, es cada vez más complejo. Parecía que no se podía poner más complejo hace 1 o 2 años, y creo que COVID llegó como que a ponernos un nuevo escenario. Y déjame preguntarte, pero ahí en el canal, ¿hay constantemente presencia del tráfico o solo de la policía? Digamos, o de venta, o es solamente la policía que llega a hacer detenciones. No, o sea, el canal es literalmente un canal que pasa un río de agua por el medio, la población está ahí caminando, la policía entra al canal para deshabitar, para quitar a esta gente de esta parte, y hay presencia de puntos de venta y consumo, sí, y en ese sentido lo que vemos es, o sea, la violencia instalada dentro de la canalización es cada vez más fuerte, porque de hecho Tijuana es de las ciudades con mayor mortalidad ahorita, el número de homicidios en México, y en ese sentido es porque, bueno, se están buscando, se están peleando una plaza, ¿no? Y los puntos de venta y consumo cada vez son más frágiles, porque llegan, balacean y no preguntan si alguien es un vendedor o un consumidor, y en ese sentido pues ha habido muchas muertes, ¿no? Por buscarse o pelearse esta plaza, ¿no? Entonces, creo que sí, la población sí cada vez se expone a escenarios más difíciles. Muchas gracias, Alfonso, por De nada. contarnos. Y entonces, siguiendo por esta línea, también me gustaría invitar a Ángel Salazar, que también ya lo vi por aquí conectado, a que nos contara un poco también, pues, de la situación en Bogotá, cómo lo ve él en estos momentos. Hola, buenas tardes. Hola, Angelito. ¿Cómo están? Bueno, yo me conecto ahorita aquí desde la calle, estoy todavía en mis labores, pero de igual manera muy contento de poderlos saludar, muy contento de estos espacios tan importantes para la generación de propuestas, para el intercambio de experiencias. Un poco, creo que no nos diferenciamos en algunos aspectos mucho de factores como los que están presentes, por ejemplo, en México, del abuso policial, de que en cierta medida se siguen recortando los servicios sociales que prestan un acceso a los ciudadanos habitantes de calle, a los consumidores. Vemos en gran medida que se siguen recortando los recursos. Actualmente, pues el tema del COVID también lo que ha permitido es que se extiendan estos abusos. A la policía se le ha dado como una potestad especial para definir quién sí, quién no puede transitar en las calles. Entonces es común que a ciudadanos habitantes de calle les molesten por el uso del tapabocas, por ejemplo, cuando pues muchas personas de calle pues no tienen un acceso a unos servicios que les presten por lo menos medidas de bioseguridad básicas, pero sí el policía está ahí para reprimir y decirle que se lo va a llevar al CTP o que le va a imponer alguna sanción, que por lo regular estas sanciones no es tanto el comparendo, sino más son castigos físicos, maltrato y abuso de poder. Entonces creo que en muchos aspectos no nos diferenciamos de nuestros hermanos mexicanos, ya que aquí tenemos también esa misma constante del abuso, esa misma constante de la falta de respeto por la humanidad de parte de las autoridades, y también de un gobierno que cada vez es más inconsciente frente a la realidad que se le está presentando, porque ahorita con esto del COVID no se han tomado medidas para también atender a esta población. Como lo decía Alonso, acá es muy fácil para muchos decirle a la gente, todos en sus casas, pero bueno, ¿y cómo pensamos en las personas de la calle? ¿Cómo podemos resguardarlos a ellos y brindarles garantías para que puedan tener una buena salud y para que puedan tener unas efectivas medidas de cuidado, también de cuidarse a ellos? Pero ahí sí, realmente muchas organizaciones están dando la pelea en territorio, muchas personas están dando la pelea en territorio para lograr hacer llegar de una manera medidas que no logran de fondo cambiar la realidad, pero sí que poco a poco van ayudando a paliar en cierta medida también las necesidades de las personas habitantes de calle. Nosotros este año
hemos venido acompañando diferentes escenarios, incluso ahorita nos encontramos organizándonos con Todocopas acá en Bogotá para nuestra acción de nuestras actividades de fin de año, entre las cuales está la del Festival de Arte Callejero, en la cual nosotros decimos, pues un festival que está pensado para los ciudadanos habitantes de calle, no lo podemos hacer de manera virtual, no lo podemos hacer de una manera que no sea presencial. Entonces estamos buscando la manera de poder realizar nuestra actividad, de contar igualmente con los equipos de salud, con los equipos de apoyo sociolegal, con las intervenciones artísticas, también con las actividades que giran en torno al alimento y algunas cosas que se les están entregando a ellos. Estamos en gestiones para este año, poder hacer entrega de kits de bioseguridad para ellos, para que ellos puedan tener a la mano unos kits sencillos de bioseguridad, unos tapabocas que se van a estar entregando ese día, porque la idea ahorita que el gobierno usa esto como, o sea, yo no soy negacionista del COVID, pero sí creo que es algo que se está usando como una herramienta de control para toda la sociedad en general, y pues como en muchísimas acciones gubernamentales y de las decisiones que toman las altas esferas del poder en nuestras ciudades, en nuestros países, pues las personas más vulnerables, los más pobres, la gente que está en la calle, resultan siendo siempre los más golpeados, los más afectados, y no por eso muchas organizaciones podemos detenernos, sino que debemos buscar la manera de repensarnos, de rehacer nuestras formas de intervención, pero buscar de una u otra manera no detenernos, y por esa misma razón hemos decidido que este año, a pesar de que no tenemos un aval institucional o un aval del distrito como un permiso que uno pide acá para poder intervenir el espacio público, hemos decidido que igual nos vamos a tomar la calle, que vamos a hacer la actividad, que vamos a poner nuestra tarima, vamos a poner nuestro sonido, vamos a tener un equipo grande de personas colaborando para que todas las medidas de seguridad se puedan mantener en la medida de lo posible al máximo, para cuidar no solo a ellos también, sino también a todo el equipo de trabajo que va a estar con Todocopas el sábado 19 de diciembre. Vamos a intervenir la zona de Cinco Huecos, que es un sector de venta y de consumo de estupefacientes en el centro de Bogotá, abajo de Plaza España. Para quienes tuvimos la oportunidad de recorrer hace 2 años, de hacer este recorrido, estuvimos por la Plaza España, va a ser en un sector muy cercano, a donde se han desplazado muchísimas personas habitantes de calle, pues por todo el tema de lo que sucedió en el Bronce en 2016 y de diferentes dinámicas que se han venido dando en el centro de la ciudad. Entonces nosotros hemos visto también cómo esto ha golpeado siempre a las personas más necesitadas, y pues estamos en la tarea de repensarnos y de poder continuar realizando nuestras acciones y nuestras actividades para que por lo menos de esta rutina podamos cambiar un poco. Eso pues es a grosso modo un poco mi perspectiva. Me disculpan un poco, ahorita me cogen aquí en la calle, pero igual acá yo estoy muy atento de lo que están dialogando todos. Muy agradecido con Raquel, con Cajar, con Marcela por esa introducción tan bonita y realmente tan satisfactoria, que nos deja muchísimos conocimientos y, como decía Alonso, muchas ideas que tenemos que plantear, que debatir y que dialogar. Muchísimas gracias a todos y de verdad me place muchísimo poder saludarlos. Un abrazo a todos y aquí estoy conectado y muy pendiente. Gracias. Gracias a ti, Angelito, por contarnos cómo están y además por seguir ahí en la calle, en la tarea, que es muy importante. Pues yo lamento mucho que no haya nadie de Brasil hoy acompañándonos, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que mencionar, ¿no? Yo tal vez no sea la más indicada, porque yo pues soy colombiana y solamente tengo casi 2 años aquí en Brasil, pero sí me gustaría traer a colación pues en el sentido de crear este diagnóstico un poco en esta primera reunión de catarsis. Me parece interesante traer algunos elementos, pues un poco supliendo la ausencia desafortunada que tenemos de nuestros compañeros que seguramente no pudieron conectarse por alguna razón. Y también, pues teniendo en cuenta que Raquel ya también nos dio un escenario bien interesante, ¿no? De Brasil, pero bueno, ella también lo hizo de manera muy global. Y yo me atrevería a decir que lo que hemos mencionado o lo que mencionaron los compañeros de México y lo que mencionó Angelito, qué pena, pero es que estoy aquí con una
jauría de zancudos, de mosquitos que me están picando. Estoy aquí matando zancudos. Pero bueno, mm, continuando con lo que ustedes mencionaron, la situación en las ciudades de Brasil, o por lo menos en Río de Janeiro, también ha estado eh, el, el marcada por un incremento de violencia, de la violencia policial. Aun cuando la violencia policial y el racismo estructural aquí en este territorio ha sido histórico y no es algo nuevo, y además siempre ha tenido una relación muy profunda con la política de drogas y la guerra contra las drogas, porque es el ataque a las mafias lo que sustenta todo el discurso de seguridad que termina asesinando las poblaciones más vulnerables. Y es ahí donde encuentra, digamos, el apoyo popular, ¿no? Entonces, es es una lucha constante de mareas, porque está siempre la cantidad de personas que consideran que sí se deben hacer esas incursiones policiales, porque siguen pensando, siguen estando, como lo mencionaba Patricia, en esos titulares de la prensa, pensando que sí efectivamente se hicieron esas incursiones para atacar los puntos de consumo y venta, o los puntos de venta, los puntos de tráfico, cuando todos sabemos que eso no ocurre, que los puntos de tráfico, de venta, siguen independientemente y van a seguir existiendo, pero en esas intervenciones policiales y armadas sí asesinan muchos jóvenes, siempre jóvenes negros, y muchas veces, que es algo que me interesaba traer aquí a la discusión, en números muy incrementados, niños, que es una cosa que es muy fuerte, ¿no? Como es una historia que se repite, la supuesta bala perdida, ¿no? O el supuesto fuego cruzado, ¿no? Que no se sabe de dónde vienen las balas, que no se sabe si que lo mató fue la policía o lo mataron los traficantes en un supuesto fuego cruzado. Pero, por ejemplo, en el caso de una niña, Ágata, que fue un caso muy mencionado, mmm, ella muere dentro de una combi donde iba con su mamá, o sea, ella va un carro en movimiento, y cuando ella llega al hospital ya está muerta la niña, pero en el momento en que ella llega, ahí mismo llega la policía a confiscar la bala que la mata. Entonces, digamos que uno sí ve como que hay un montón de juegos políticos y de poder para encubrir estas cosas, no. Y lo que sale en la prensa es que no se ha podido determinar de dónde vino la bala, pero ya no se va a determinar nunca, porque ya la bala quedó en manos de los policías. Y hay un nivel de impunidad altísimo en ese juzgamiento, porque siempre son juzgados por justicia militar, nunca son juzgados por la justicia ordinaria, no penal ordinaria. Entonces, pues este nivel altísimo de impunidad. Entonces, el año pasado, el que era el ministro de Justicia quiso implementar un paquete legislativo que lo llamamos se llamó el paquete Moro, que era meter unas leyes en las cuales decía que cuando los policías estaban en medio de una intervención, estaban actuando bajo la presión del miedo y la adrenalina, y por eso no podía ser juzgado a quienes disparaban. Que era algo que pues inevitablemente incrementaba el índice de impunidad, ¿no? Y que les daba les da como libertad absoluta para disparar. Entonces, se dan situaciones de estigmatización en el sentido en que si son jóvenes negros o niños negros, no importa si quedan en el fuego cruzado, sí, pero extrañamente las intervenciones que se dan en favelas donde hay barrios aledaños, porque ustedes saben que en Río de Janeiro hay barrios de gente rica al lado de favelas, la gente de esos barrios sabe, se entera, se aleja, se prepara, se resguarda, pero los otros no, ¿no? Y al mismo tiempo, el baile funk,
que el baile funky, que es aquí una fiesta callejera, ¿no? Ponen unos grandes parlantes y hacen una fiesta de miles de personas en la calle, es una justificación también para la violencia, ¿no? Entonces está estigmatizado, tanto que es eso, como que si fue avaliado en un baile funk, entonces es porque era delincuente, es porque, ¿qué estaba haciendo allá? ¿No? Es porque era consumidor, ¿no? Entonces es una dinámica que ya está súper arraigada, digamos, en la población, y varias organizaciones que vienen trabajando el tema de favela y el tema de violencia policial en favelas y periferias avanzaron hace unos meses, apenas comenzó la pandemia, una petición que es un poco como lo que nosotros tenemos en Colombia, que lo llamamos tutela. Aquí se llama arguição de preceito fundamental, que sería como argumentación contra un precepto fundamental de la, de la Constitución. Y se unieron varias organizaciones para pedir que durante la pandemia se pararan o se detuvieran las operaciones policiales en favelas y periferias. Y esa tutela, digamos, o esa acción litigiosa avanzó hasta llegar al Tribunal Federal, Superior Federal, y allí logró ganar en una contienda de siete jueces contra 2. Y fue aprobada la prohibición, o sea, se suspendieron todas las acciones policiales en favelas. Y eso fue percibido, y me parece también interesante traerlo, porque fue percibido como un triunfo de las organizaciones de la sociedad civil, y que parecería que fue, sí, pero en realidad las operaciones nunca han parado, ¿no? Pues, como decimos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, pero aun cuando no han parado, y es muy triste porque ayer, o antier, sí fue ayer, el domingo, asesinaron 2 niñas en la puerta de su casa, ¿no? Entonces, no solo no paran, sino que no paran las operaciones policiales, sino que se repiten las situaciones y sobre todo se incrementa el peligro porque hay una orientación de confinamiento, ¿no? Entonces no salgan de casa, quédense en sus casas, quédense en sus favelas, porque además vamos a ir directico allá a disparar, ¿no? Allá mismito. Entonces es como es un poco macabro, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero sin embargo se sigue ese ejercicio, digamos, de exigir el cumplimiento de la ADPF, se llama, la arguição de preceito fundamental, y para reducir un poco el tema de violencia policial en favelas y periferias. Entonces me parecía interesante traer ese ejercicio colectivo de organizaciones de la sociedad civil en torno, porque una de las cosas que hemos hablado con Marcela y que hemos venido pensando, y también por eso también uno de los ejes temáticos que hemos pensado es el del litigio, ¿no? Porque nos parece que el litigio puede volverse un amigo en la transformación de la normativa y en la transformación también, ¿no? En la reforma normativa en ciertos casos, como decía Marcela, reforma a la policía en Colombia, lo mismo que se está haciendo aquí con el ADPF, y pidiendo que haya una creación o que se presente, porque el Estado brasilero, tras una sentencia de la Corte Interamericana, está obligado a presentar un plan de reducción de la letalidad policial, porque es que acá en Brasil matan 5 veces más personas negras que en Estados Unidos a manos de la policía. Es increíble. Entonces, pues porque si a uno los números de los Estados Unidos le sorprenden,
pues 5 veces más, es un absurdo, es un escándalo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo que yo tendría un poco para aportar desde este territorio en el que yo estoy y esperando que en las siguientes reuniones y mesas de trabajo pues podamos tener ya una información también más de primera mano de los compañeros de Papojeto, de Redes de Maré o, o de o de las otras organizaciones, los centros de juventud, o de las otras organizaciones que han venido haciendo parte del encuentro. Yo no sé si alguien más, si Mark, Gabriel, Magdalena, alguien más quisiera hacer algún Hola, aporte en estos buenas momentos. tardes, noches a todos Gabriel. y todas. Pues nosotros desde CEPAI, desde pues el equipo de sistematización de la experiencia y de lo que es de lo que ha sido el encuentro, porque el encuentro pues arrancó hace ya 8 días, 15 días. Entonces, digamos que en esa búsqueda de las diferentes organizaciones de lo que hacen, sí, creo que mm, hemos encontrado precisamente como esos puntos que ustedes han tocado con mucha pertinencia, y es el tema de la exacerbación en términos de restringir los derechos y las libertades, pues de las personas más, digamos, más vulnerables pues, de la sociedad, y todo pues bajo la misma atmósfera de lo que es la guerra contra las drogas, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, con diferentes, digamos, actores y agentes que son víctimas de todo lo que implica pues esta tragedia en nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos la situación, por supuesto, Brasil, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Colombia, por supuesto que aquí se nos quedan por fuera muchísimas organizaciones, muchísimos países y experiencias, pero lo cierto es que las organizaciones que estamos involucradas en este encuentro, pues que venga, que sea la oportunidad para decirles que pues esa es nuestra tarea del equipo también de sistematizaciones, poder recoger detalladamente lo que es la experiencia en términos de lo que ustedes hacen en el marco de los ejes temáticos para este encuentro, ¿no? Y de un encuentro que concretamente es sobre pues, el derecho a la ciudad en términos de lo que son las dinámicas y prácticas pues, de reducción de daño en el marco de la guerra contra las drogas y de sus reformas y aplicaciones políticas, en términos de políticas públicas. Entonces sí es bien importante señalar, pues primero el tema de la vulneración, o sea, de la vulneración a los diferentes derechos, pero también los debates que precisamente estas organizaciones le vienen dando a la política pública en términos de seguridad y de salud pública. Entonces, eh, digamos que las organizaciones, aunque el panorama es muy adverso, creo que no se quedan quietas. Y no se quedan quietas en donde, digamos, a través por lo menos de las redes sociales y de lo que evidencian en sus actividades, pues hablo de las organizaciones de México concretamente, de las de Brasil, de todas a las que les hemos hecho el seguimiento, por lo menos del último mes, ¿no? Precisamente tratando de encontrar esos insumos que alimenten pues el diagnóstico, que además pues la idea no es que nosotros sentemos digamos, unas verdades, sino que precisamente construyamos y retroalimentemos pues unos intercambios de experiencias, de realidades que tenemos, y cómo precisamente se contribuye a fortalecer, por ejemplo, lo que señalaba Silvi, que es súper importante y se siente débil cuando uno mira, por ejemplo, en ese diagnóstico, y es el tema del litigio estratégico. El litigio estratégico no está tan bien, digamos, no está tan fortalecido como todas las actividades que hay en términos de reducción de daño. Por ejemplo, concretamente cuando hablamos de intervenciones o de acciones para el tema de artículos o de cuestiones de bioseguridad. Lo que tiene que ver con litigio estratégico en términos de reducción de daños, por ejemplo, es una cuestión que aún está muy desde sus inicios, ¿no? Y toca organizarnos y cualificarnos más para poder precisamente
pues darle al Estado y a las políticas gubernamentales en sus dimensiones nacionales y locales, pues darles por donde también nos han dado toda la vida a nosotros, ¿no? Y es que son estados y gobiernos que se camuflan o que se evaden sus responsabilidades en la legalidad, y asimismo esa legalidad nos la han puesto encima a todos y todas nosotras, pero nosotros también desde la legalidad podemos generar unas estrategias precisamente de litigio estratégico en donde al Estado se le demande el cumplimiento de nuestros derechos y el cumplimiento de la Constitución. Entonces, cuando miramos ese grupo de organizaciones que tenemos acá, aproximadamente 16, pues encontramos esas fortalezas y, si me permiten la expresión, esas batallas que se siguen dando en los territorios, independiente de lo que nos está pasando, que también es una tragedia de por sí. El hecho de que podamos encontrarnos aquí a hablar de esto, tiene que ser una fortaleza, ¿no? Y tiene que ser una fortaleza de cara a lo que vayamos a hacer y a plantearnos para el 2021. Como organizaciones que trabajamos los temas de reducción de daño en el marco de la guerra políticas, pues, de drogas. Entonces, si bien las 16 organizaciones desde sus 3 regiones de Norteamérica, Centroamérica, Colombia y Brasil tienen unas constantes, por supuesto en Estados Unidos también, tienen unas constantes y unas variables bien particulares. Las organizaciones son muy parecidas como organizaciones de base, pero por ejemplo en Colombia se trabaja más el tema de segregación, ¿no? Los temas de segregación, concretamente, digamos que no podemos decir que hayan unos desarrollos también tan avanzados como puede tenerlos México o Brasil, ¿verdad? En términos de reducción de daños. Pero creo que, por ejemplo, aquí hay fortalezas, y es lo que hace Ángel, por ejemplo, las dinámicas y las estrategias de reducción de daño a partir de las prácticas artísticas y culturales es muy importante. Entonces, en ese sentido, creo que somos organizaciones diversas, podemos precisamente encontrarnos en esas muchísimas similitudes que tenemos, y bueno, finalmente invitarlos para que, digamos, alimentar más este diagnóstico, pues quienes puedan y quieran llenar el cuestionario que nosotros posteamos en la plataforma de Transeúntes Disidentes, pues precisamente para tener unos de ustedes concretamente sobre lo que implican, digamos, unas inquietudes que a todos nos pueden surgir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, y pues quedamos siempre pendientes, en contacto. Gracias, Gabo. Muchas gracias, querido. No sé si alguien más quiere aportar algo en este momento o si vamos cerrando por hoy. Pues a mí me gustaría pues, decir que es como muy pertinente abordar todos estos ejes temáticos y más en este momento de COVID-19, porque definitivamente se han profundizado, como ya lo han señalado las diferentes participantes. Se han profundizado precisamente ese tema, la segregación, la violencia policial, y también, digamos, me parecía como muy fuerte lo que decían las personas de México, en cómo en vez de, digamos, de abrir unas posibilidades para los habitantes de calle o usuarios de drogas, lo que hay es una reducción absoluta de esas responsabilidades gubernamentales, ¿sí?, que deben haber, sobre todo en este proceso, en ese momento de COVID-19, ¿no? Entonces creo que sí es muy pertinente pues el encuentro, las temáticas y sobre todo pues las experiencias, como lo señalaba Gabriel, de las organizaciones que vienen trabajando a pesar de las circunstancias y a pesar de que están de alguna manera pues los han dejado solos, ¿sí?, sus estados, sus gobiernos, pero estas luchas y estas construcciones considero que son un referente muy importante precisamente para Latinoamérica y sobre todo pues en esa construcción también de lo que mencionaba Gabriel, pues del litigio estratégico como precisamente una posibilidad que se abre para poder
defendernos y también de alguna manera mostrarles a las personas que hay que hay unas formas de poder hacer frente a esa segregación, a esa violencia, a todo lo que está ocurriendo, y pues qué mejor desde un ámbito legal, ¿no? Pues ya hablando concretamente de litigio estratégico. Entonces, muy contenta. Yo fui la que al principio posteé muchísimos materiales, cosas en la plataforma, todas en ese marco, sobre todo de lo que al inicio Marcela amplió, que está ocurriendo, que ha ocurrido acá pues, en Bogotá. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Conocer, poner de frente lo que está ocurriendo, precisamente como ustedes lo mencionaban ahorita. Hay una cuestión con los medios, pues claro, que ellos están acaparando información y están modelando toda una realidad que nos dicen que está haciendo de tal manera, pero que bueno, que bueno, que se dé este espacio donde realmente las organizaciones, los habitantes son los que pueden decir, bueno, qué es lo que está pasando y aportarnos esas miradas, ¿no? De precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad en los diferentes lugares y en términos de los ejes temáticos. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, completamente de acuerdo, que es muy interesante poder ver este escenario y poder nutrirlo entre todos. Creo que hemos llegado como a la final de las intervenciones. Entonces, pues, les agradezco mucho a todos por haberse conectado en este primer día de este encuentro. Desde el equipo de CEPAT hemos trabajado muy fuerte durante los meses anteriores para hacer este día y todos los que vienen pues posibles y unos espacios agradables para poder seguir construyendo opciones más incluyentes y mejores en términos de las ciudades que habitamos. Entonces los esperamos mañana para los espacios. Y Margaret, ¿quieres decir algo? María Elena levantó la mano. Ah, perdón. María Elena, dale. Y también Marcela, creo que la levantó primero Marcela. Dale, Marcela. No, dale, Marilena, habla. Yo ya he hablado mucho hoy, ya estoy cansada. No, yo realmente quiero decirles algo de cierre. Hace un año, 2 años, ¿verdad? Estuvimos en Bogotá. 2 años. Sí, y una de las cosas que me encantó es la tradición de encender la vela, las velitas. ¿Se acuerdan que enfrente del parque del hotel encendimos velitas? Y yo aquí tengo una vela encendida, porque me pareció algo muy bonito, muy significativo, iluminar la vida, iluminar las cosas a nuestro alrededor. Y en esta sesión de catarsis, creo que es muy importante que veamos que hay esperanza y que hay una cosa importante, porque fíjense, si yo de Tijuana tengo 10, 12 horas, pues imagínense de ustedes, y en la distancia estamos unidos, en la distancia estamos pensando alternativas de trabajo conjunto para mejorar a las personas, y me quedo con las luces de Bogotá, dándoles un abrazo muy, muy fuerte y teniendo nuestra propia luz acá por donde estemos. Eso nada más quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Ay, Qué no, linda, un abrazo cierre de también. todos. Marilena, ¿qué más vamos a decir? Nada más. Qué bonito recuerdo el de las velas hace 2 años. Gracias por recordarlo hoy, María Elena. Muchísimas gracias. Y yo no traje velas. No, aquí sí ya vamos a ir a prender velas. Vamos a Yo voy prender a encender una velita, pero no. Voy a buscar a ver si me consigo una vela por aquí. Y pues nada, agradecerles mucho, agradecerles que estén acá, pues tratando de que podamos tener un encuentro en donde nos podamos fortalecer como organizaciones. Sobre todo eso es como el objetivo de este encuentro, que podamos hacer catarsis, que podamos fortalecernos como organizaciones
que podamos buscar equipos de trabajo y que podamos pensar como acciones concretas, conjuntas para más adelante. Estamos muy contentos en el CEPAT, aquí estrenando equipo, medio estrenando equipo, que ya hemos trabajado con unos y con otros no. Silvi pues ha estado coordinando, pero Silvi va desde el próximo año va a empezar a dirigir el CEPAT, dándole unos nuevos aires. Estamos convencidos en el CEPAT que pues que las cosas no se pueden quedar en una misma persona ni en un mismo grupo de personas, sino al contrario hay que darles oxígeno y los cambios son importantes. Entonces lo que hemos decidido en el CEPAT es que Silvi siga, y bueno, y nosotros vamos también pues a seguir con la línea que vaya dando Silvi, y la idea es que de lo que decidamos acá, que podemos hacer conjuntamente, lo podamos sacar adelante el otro año. Aquí también vamos a prender la velita y y pues siempre muy reconocedores y muy honrados y honradas de poder trabajar con personas como ustedes que hacen tantas cosas realidad. Exacto, un gran honor trabajar Gracias. con todos ustedes. Y bueno, nos vemos mañana. Yo les puedo dar el reporte que acabé como con 9 zancudos durante esta reunión. Pero qué puntería. No, es que me estaban Es que debe haber dando- muchos. No, y me estaban dando una. Y es que además esta hora, cuando cae el sol, es la hora del zancudo. Pero bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Y Gracias. a descansar. Besos. Hasta luego. Gracias a Chao, todos, chao. un gusto saludarlos, que estén muy bien. Muchas gracias. Vale, Chao, un chao. abrazo. Chao, Marce, saludos a Chao. Salo. Chao, vale. Besos, Chao. saludos a Salo.